Ahí está. Ahí está. Buen día, padre, ¿cómo le va? Desde Catamarca los saludamos. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy, muy bien, y decíamos que por diosidencias, por la providencia de Dios, habíamos intentado tenerlo acá en el 2020, no pudo ser por la pandemia, y bueno, lo tenemos hoy, así que le damos la bienvenida y le pedimos por favor que se presente usted ante nuestra comunidad. Yo soy el padre Eduardo Pérez Dalago, soy de Buenos Aires, tengo 33 años de sacerdote y bueno, justamente hace 33 años, el 8 de mayo de 1992, cuando estaba recién ordenado en la parroquia de Santa María, en el centro de Buenos Aires, Ujú. fui testigo de un milagro eucarístico. Bien, vamos a charlar sobre ese milagro y después iremos incursionando en otros aspectos en los que usted también hace su pastoral y se destaca. ¿Será posible que pueda prender la cámara, padre? Porque también estamos saliendo en simultáneo por YouTube. Si fuese Ah, posible, y si no ponemos la eh, fotito. Es que en realidad no me da la posibilidad a mí. Yo me veo, Ah, pero bien. eh, Es algo de nuestra máquina. Bien, no se preocupe, entonces ya vemos cómo lo solucionamos. Lo sí, importante lo estamos escuchando. Bueno, padre, cuéntenos bueno, cómo fue ese momento. Usted es sacerdote joven, me imagino que con la ilusión cargada de ejercer su ministerio y vive esa situación. Si nos cuenta cómo fue, por favor, primero. sí, fue, bueno, como todos los milagros, una cosa inesperada. Éramos tres sacerdotes y Ujú, un diácono en la parroquia. Y hacía una semana el párroco había encontrado dos pedacitos de hostia sobre el corporal, al lado del sagrario, y entonces los había puesto en un cuenco con agua en el sagrario. Y los cuatro todos los días mirábamos porque se espera que eso se diluya, y una vez que se diluye, que se convierte como en una baba, ya no hay presencia eucarística, entonces se purifica el vaso, pero durante esa semana las dos hostias se habían mantenido intactas, ujú, ¿no? Pero ese día, cuando el párroco celebra la misa de 10 de la mañana, se encuentra con que las dos hostias se habían unido, ujú. habían explotado, y de adentro de la hostia, porque todavía conservaba unos como pelos blancos que eran fibras de trigo, había salido un pedazo de carne. Y digo Ajá, explotado porque había esquirlas alrededor de, Dios mío. de esa hostia, ¿no? Y bueno, eso, por supuesto, a él le pareció algo muy sorprendente. Ujú. Y entonces nos llamó, estábamos el diácono y yo en la casa, y nos pidió que fuéramos a ver qué veíamos en el sagrario, y ahí nos encontramos con esto, que era evidentemente algo muy inesperado, y que nos sorprendió a todos, eh, y que no había forma de no darse cuenta que era un pedazo de Claro, carne con sangre, ¿no? claro. Muy, muy rojo, ¿no? Como algo que está vivo, ¿no? Eh, Bueno, y entonces inmediatamente le avisamos al obispo, y también pasó que ese fin de semana, esto fue un viernes, pero el domingo, que era el domingo del Buen Pastor, se mancharon con sangre las patenas cuando se distribuía la comunión. Y entonces empezó un proceso largo que lleva la Iglesia, ujú, que duró 8 años. ajá. Y ese proceso terminó con una investigación que se hizo en Estados Unidos ya en tiempo del Papa Francisco, perdón, del Papa Francisco como arzobispo de Claro, Buenos de Aires, Buenos ¿no? Aires, sí. Es decir, en el año 2000 llegó el resultado de que se trataba de parte del miocardio, del ventrículo izquierdo superior, al lado de la válvula en donde se impulsa la sangre a todo el organismo. Ujú.
y que ese corazón estaba muy estresado y que estaba herido y que estaba produciendo anticuerpos como para cicatrizar esa herida. Y Wow, wow. entonces había como dos milagros, ¿no? Un milagro era que las hostias se habían convertido en un pedazo de carne y el otro milagro era la conservación de esas hostias 8 años después vivas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y entonces el cardenal Bergoglio autorizó en el año 2000 el culto a este milagro, ¿no? Ujú. Así que ya nosotros a partir de ese momento pudimos venerarlo, ¿no? Eh, Así que así fue. Bien. Vamos a ir desgranando esto perfectamente, nos relataste paso por paso, porque hay riquísimas cosas para ver. La primera, hay un procedimiento cuando, no sé, la hostia cae al piso, se encuentran partículas, si, aprovechando este contexto de Corpus, si nos podés explicar por qué tuvieron que hacer ese procedimiento de poner en agua, qué indica la liturgia. Claro, bueno, nosotros creemos que Jesús está vivo y presente sustancialmente en la Eucaristía, pero bajo las especies del pan y del vino, ¿no? Ujú, Entonces, que está presente en la hostia y en un pedacito de hostia, ¿no? ujú, En una partícula, ¿no? Entonces, por eso, si se purifican los vasos, por ejemplo, claro. se usa una patena para la comunión, para que cualquier miguita, ¿no es cierto?, que Ujú, cayera de esa hostia, ahí está Jesús, ¿no? Entonces la iglesia le da como el máximo cuidado, ¿no?, tal a cual, la Eucaristía. tal cual. Y cuando encontramos esas hostias, bueno, el párroco podría haberlas consumido directamente, Ujú, pero normalmente cuando no sabemos si una hostia, cuál es el origen o qué pasó, o si está hace tiempo, o si puede estar como húmeda o lo que fuera, eh, entonces las ponemos en agua, tardan unos días en diluirse, pero se diluyen completamente, ¿no? Y entonces ujú. una vez que se diluyen, esa agua se tira en una maceta y se purifica el vaso, ¿no? Bien. Pero ya no hay presencia eucarística, ¿no? Es, exactamente, ya no es forma, no es forma de pan. Sí. Aprovechamos, padre, Claro, porque vio a veces pasa a la gente, dice, bueno, ¿por qué el padre comulga con una hostia tan grande y a mí me han dado una chiquitita? O sea, sea chiquitita, sea grande, sea mediana, es el mismo sí, Cristo, o sea, lo recibí en su totalidad. claro. Claro, está en todo, hasta muchas veces cuando hay mucha gente para comulgar, uno tiene que cortar en Claro. cuatro partecitas la Ujú. hostia chica, pero bueno, aunque fuera una partícula, se llevarían a todo Cristo, ¿no? En Exactamente. realidad el sacerdote celebra con una hostia grande para que se vea mejor, ¿no? Es Claro. decir, porque claro, es una cuestión de que los fieles puedan participar de la consagración, ¿no? Claro. Pero daría lo mismo, podría comulgar una hostia chica, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy Si bien. usted quiere hacer algo, vamos a ir parte por parte desgranando. Ahí vamos sobre eso. ¿Hay algún otro tratamiento? Por ejemplo, por ahí se caen las hostias al piso, solo el sacerdote la puede levantar o se le cae, veo que ahora se recibe también en la mano y por ahí he visto que se cae y todo el mundo se agacha y quiere pillarlo y volverlo a levantar. Solo el sacerdote la puede levantar, la tiene que consumir o la separa siguiendo en esta línea y le tiene que hacer este procedimiento. Claro, sí, en principio el sacerdote o el ministro extraordinario de la comunión, ¿no? Porque son los que están habilitados para tocar la Eucaristía, no porque no pudiéramos tocarla, sino porque están preparados para esto, ¿no? Para cuidar las partículas, para saber qué es lo que hay que hacer si pasara algo, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora al momento este del milagro en donde usted manifiesta, ¿no? Que el sacerdote es el primero en observarlo, después los llamas. Particularmente, si es posible, y que quieras compartirlo, a vos, espiritualmente, internamente, cuando te encontraste con eso, ¿qué despertó en vos esa situación?
me llamó la atención que lo tomé con mucha naturalidad, ¿no? Ajá, Es mirá. decir, sí, que en ningún momento se me ocurrió que pudiera ser, qué sé yo, algún fraude o que Ajá. pudiera ser un hongo o lo que fuera, ¿no? Me pareció que era así, pero lo que sí me dio en toda mi vida de sacerdote, pues estaba yo recién ordenado, fue una gran centralidad de la Eucaristía, ¿no? Ujú, Porque ujú. evidentemente si Jesús está vivo, viste que algunas veces un sacerdote celebra la misa en Sí. media hora, ¿no? Entonces habla Mm, 20 minutos y después la misa la celebra en 10. sí. Entonces eso no está bien, No, acá no porque eso sucede. quiere decir, Claro. claro, pero que el sacerdote ahí está confiando más en su palabra Ujú. que en la acción de Dios, ¿no? Claro. Entonces, no sé, la misa tiene que ser al revés, ¿no? Es decir, lo importante es lo que haga Dios. El sacerdote dice unas palabritas que pueden venir muy bien, porque Ujú. para eso se preparó, todo eso. Pero es decir, como que la centralidad está en Jesús, en que está vivo, en que vayamos a Él, en que lo adoremos, Claro. en llevarlo a los enfermos. Por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Cuando tanta gente no podía comulgar, ¿no? Mm, Bueno, hacer todos los esfuerzos posibles, incluso con los enfermos y con los enfermos de COVID, para que no dejaran de recibir la Eucaristía, ¿no? ujú. Eh, En eso como que me dio es decir, ya lo sabía, ¿no? claro. De que Jesús estaba presente, pero bueno, lógicamente eso, y después algunas veces cuando me distraigo en la misa o no voy a visitarlo a Jesús al sagrario, digo, bueno, mira, si hay alguien que no tiene que hacer esto soy yo, ¿no? Porque yo lo vi, ¿no? Es Claro. decir, sé que Claro. está ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso, que no sea vago, que Ah, eso. hay una, al propósito de esto, en una de las notas que leí que te hicieron, que dice que cuenta que en ese entonces arzobispo de Buenos Aires, entiendo, Monseñor Cuarrachino, les preguntó si alguno estaba dudando de la presencia de Jesús en la Eucaristía, como para justificar el milagro, porque no hay o algo que haya sucedido extraordinario. ¿Eso sucedió así? ¿Hubo algo extraordinario Sí, que haya motivado? sucedió así, tal como lo decís, y fue muy doloroso. El cardenal Corrachino era buenísimo, yo lo he querido Mm, con locura porque es el arzobispo que me ordenó mm, y ha sido muy bueno conmigo. Pero es verdad que como en los milagros eucarísticos muchas veces se producen porque el sacerdote duda, y entonces Jesús, para confirmarle al sacerdote que Él está presente en la Eucaristía, se manifiesta de alguna manera. Y entonces Él nos preguntaba a los tres sacerdotes y al diácono si nosotros habíamos tenido alguna duda, ¿no? Claro. Bueno, los cuatro le respondíamos que no, y así lo creo, ¿no? Es decir, de claro, mí, por experiencia, pero de los demás también, porque uno en el trato se da cuenta, ¿no? claro. Como el otro trata la Eucaristía, ¿no? Así que no creo que hubiera sido ese la intención de Jesús. Claro. Entonces el cardenal Guarrachino nos preguntaba, bueno, pero entonces, ¿qué quiso hacer Jesús, no? Y entonces lo meditábamos y le decíamos, bueno, nosotros creemos que lo que quiso hacer Jesús es llamarnos la atención de que Él está vivo en la Eucaristía, particularmente a los sacerdotes, porque es verdad que durante 8 años casi exclusivamente sabíamos de esto los sacerdotes, ¿no? Es decir, hasta que fue público y pudimos transmitirlo, ¿no? Eh, bueno, no le iba a comentar conocerlo a... ¿Sale? Ahí se escucha muy poquito. Ahí está. No, le comentaba que, bueno, Monseñor Cuarrachino vino para los 100 años de la coronación de la imagen de la Virgen del Valle a Catamarca y tuve oportunidad de conocerlo, bueno, estaba en el obispado en ese momento y no, de buena charla, incluso a la mañana temprano tomábamos mate juntos
y era muy ameno, por eso digo, de preguntar esto. Y bueno, de todos los milagros también que he leído, siempre detrás había alguna duda, algo que tenía que ver con herejías del pueblo, del lugar, de la mayoría de los milagros. Por eso me sorprendí acá. Y leyendo esto, bueno, está bueno. Y está bueno que por mucho tiempo los sacerdotes, en esto que usted dice, dedicar más tiempo al momento en que Cristo se hace presente durante la misa, en la consagración, y hacernos dar cuenta y sentir su presencia, la presencia de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Uno desde chico, a los chicos es como mágico para ellos, a los más pequeños de primaria, los dos somos docentes, en esto de la casita de Jesús, donde está. Nos pasó este año que en lo que vamos a dónde está Jesús, en su casa, en su habitación, los chicos les dejan galletas, pedazo de factura, la mitad de un sándwich, hasta juguito. Claro, nosotros sacamos para que no se ensucie frente al sagrario. Y después los comentarios, los pequeños, el primero y segundo grado, dice, Jesús compartió conmigo la comida. Y bueno, está listo, bueno, quedó como anécdota eso, y de los chicos de dejarle comidita todos los días, le deja y bueno, le vamos levantando, pero buscan la cercanía ahí en el sagrario, ¿no? Desde pequeño. Y está. Qué lindo, sí, qué lindo. Y es así, y algunas veces, viste cómo pasa con un médico, como pasa con cualquier persona, ¿no? Que se acostumbra a su trabajo, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, uno también se acostumbra a tenerlo a Jesús tan cerquita, ¿no? Algunas veces celebrando 2 o 3 misas en un día, uno está en la rutina, ¿no? Pero eso no tiene que pasar, ¿no? Porque evidentemente, ¿cómo acostumbrarse a que alguien muera de amor por nosotros, ¿no? Es decir, y Dios, ¿no? Claro, ni más ni menos, ¿no? Es decir, que en realidad, bueno, justamente para eso Jesús hace estas cosas, porque nos saca un poquito el polvo de estar sucios y viejos, y ¿no? Para que empecemos a renovar nuestra fe, ¿no? Claro, justo la pregunta te iba a hacer, iba para ahí, una explicación teológica, pastoral, de por qué acontecen estos milagros, la acabas de dar, digamos. Él no necesita, somos nosotros los que necesitamos. Claro, exacto, sí, sí. Bueno, vos sabés que muchos sacerdotes me han dicho, yo no necesito ir a ver el milagro ni nada, porque yo creo que Jesús está en la Eucaristía. Tienen razón, por supuesto, ¿no? Es decir, y es verdad, ¿no? Es decir, esto no es más que lo que está en cada sagrario y en cada misa, ¿no? Claro. Pero es verdad que es eso, ¿no? Que algunas veces nos acostumbramos y las cosas extraordinarias nos sacuden un poquito, ¿no? Por eso las apariciones de la Virgen, o por eso las peregrinaciones, ¿no? Bueno, ahí ustedes tienen ni más ni menos que la Virgen del Valle, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, es decir, esas cosas extraordinarias hacen que ¿por qué vamos a visitar a la Virgen del Valle, a la catedral, si la tenemos en una estatuita en nuestra casa? Y bueno, porque es algo extraordinario, ¿no? Porque es la auténtica. Ahora, la Virgen, evidentemente, no es esa imagen ni ninguna otra, ¿no? Claro. Es la Madre de Jesús, ¿no? Padre, mi señora es enfermera cardiológica, así que de lo que vos comentaste, de la investigación, qué sé yo, uno sabe que incluso para las autopsias, ¿no? Una pequeña partícula de cualquier lado del cuerpo te devela el todo. Vos relataste de dónde es, que estalló, o sea, el contenido que les arrojó esa investigación también nos está dando un mensaje pastoral, e incluso está vinculado con la devoción del Jesús de la Divina Misericordia, del Sagrado Corazón, el corazón traspasado. Cuando llega esa información, no sé si podrías decirnos, más allá de la cuestión técnica, les aporta como un nuevo mensaje, entre comillas, de este Jesús que viene a sacudirnos un poco para sacarnos de la rutina. Sí, fíjate vos que, bueno, primero que nuestro tiempo permite un nivel de investigación
que otros milagros eucarísticos no tuvieron, ¿no? Ujú. Y esto se hizo en un laboratorio de Estados Unidos. Y después se hizo un estudio eh, posterior que dio más datos todavía Mira. sobre la edad de la persona, que era un hombre de 30 a 33 años, que estaba profundamente estresado, que es AB negativo, el Sí. grupo y Y, factor de la sangre, que es el mismo de la sábana santa. exacto, eso Hay iba. un libro sí, hay un libro que se llama Jesús visita al cardiólogo, Ajá, y que compara el milagro eucarístico de Buenos Aires con otros milagros eucarísticos ajá. y con la sábana santa. Entonces, bueno, todo lo que aportó la ciencia fue muy llamativo, ¿no? Ujú. Ahora, más allá de eso, como vos decís, ¿no? Lo de Jesús misericordioso, el signo era un corazón con sangre y con agua, Ujú. porque había agua, ¿no? Eh, es decir, que también sí, ¿no? Es decir, lo que dice San Juan, ¿no? Sobre que salió del corazón de Jesús, y lo que dice Sor Faustina o Santa Faustina Kowalska sobre Jesús misericordioso, ¿no? Así que para nosotros la ciencia nos da cosas maravillosas, pero la fe nos lo dice todo, ¿no? Sí. Sí, sí. Y que eso pasara acá, ¿no? Y en nuestro tiempo, evidentemente quiere decir que Jesús quiere decirnos algo a nosotros, Ujú, ¿no? ujú. No, y pensaba esto, ¿no? Y ahí ya pasamos a otra cuestión. Que ahí, bueno, el Monseñor Cuarrachino le preguntaba si alguno de los sacerdotes estaba en duda, ¿no? El milagro eucarístico, si Jesús es un todo y es comunión y es su presencia viva y Él es iglesia, también es un mensaje para aquel que está en la quiaca. Muy probablemente no pasó en la Ah, quiaca, sí, pero el sí. cuestionamiento es totalmente para el tiempo que estamos viviendo como iglesia y todo eso, ¿no es cierto? Sí, 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 de hecho, es decir, eh, yo pienso que todavía no ha habido como la recepción, ¿no? De Ujú. este milagro. Y fíjate que se han muerto los otros tres sacerdotes, ¿no? Yo soy el Ah, único que quedó vivo, así que seré el próximo, ¿no? Y Pero que sea un también poquito más quizás tarde, es ¿no? Que no se bueno apure. eso. Pero quizás es bueno, ¿viste? Porque también nos saca como el protagonismo, Claro. y quizás en algún momento se descubre más esto por los testimonios que han quedado, ¿no es cierto? Se descubre, bueno, decir, mira lo que pasó, porque además está esto, ¿no? Y se Ujú. lo puede ver, ¿no? Decir y se lo podría analizar si fuera el caso, Claro. ¿no? En su momento el cardenal Bergoglio no permitió que hubiera más estudios sobre Ujú. esto, sí. ¿no? Pero quiero decir, no sé, así como hace 8 años vieron que estaba, digo, a los 8 años vieron que estaba vivo, pues ahora podrían ver si a los 33 años está vivo, ¿no? Claro. Pero que seguramente es así, ¿no? Porque no ha cambiado nada en Mirá su vos. aspecto, ¿no? Nunca se pudrió, ¿no? Ujú. Mirá, mirá. Más Bueno, que Sí, interesante el dato. Bueno, recién al presentar la nota en el bloque anterior mencionábamos, bueno, la parroquia tiene su canal de YouTube, de bueno, misa, el rezo del sí, rosario, de laudes, hay toda una difusión de eso y queremos entrar contigo en los últimos minutos, salvo que haya algo más de este milagro eucarístico. Vos hablabas de esto, ¿no? Que quede testimonio de, bueno, un poco tu apostolado. ¿dónde es la parroquia? ¿Dónde Que dé queda los ubicada? datos, Que sí, eso sí, no, sí. no dimos por ahí. Lo damos por Vale, supuesto, pero sí. por ahí hay gente que no sabe. claro, la parroquia está entre Caballito y Almagro, en la calle Avenida La Plata 286, que es un lugar bastante céntrico de Buenos Aires, ¿no? Y lo muestra 2 veces por mes, pero siempre está expuesto, ¿no? Es decir, simplemente que 2 veces por mes lo pueden consultar en la página web de la Parroquia Santa María. Hay una catequesis sobre esto, muy Ujú. interesante.
Sí, está muy bien armadito, digamos. Bueno, padre, Sí. ya que estamos hablando de página web, etcétera, etcétera, si nos podés compartir tu apostolado también en las redes sociales, el canal de YouTube que tenés y un poco qué otros aspectos hacen a tu misión. Bueno, yo siempre me dedico, yo soy pintor y restaurador de cuadros, no soy pintor de íconos, en realidad, iconógrafo. Y entonces siempre en mi vida trabajé con el tema del arte. Pero tengo una fundación que tiene dos residencias universitarias, una para varones y otra para chicos del interior que Ajá. vienen a estudiar a Buenos Aires. Ajá. Cuando nos tomó el COVID, ¿no? Es que fue justo que se suspendió, ¿no es cierto? Sí. El Congreso Mariano, ¿no? Exactamente. Encontrarnos ahí. Y bueno, pero la cuestión es que en la residencia de varones había un chico que estudiaba cine. Ajá. Y entonces yo necesitaba celebrar la misa, comunicarme con la gente, y entonces él me dijo, no te preocupes, en una semana vamos a tener un canal de YouTube, necesitamos 1000 suscriptores. Y así fue, mira, en una semana conseguimos los 1000 suscriptores y entonces ya pudimos celebrar la misa en vivo, y entonces grabé 500, mira qué locura, ¿no? Sí. 500 programitas, ¿no? Es decir, entonces les contaba un ícono, les charlaba sobre la vida espiritual, les contaba un evangelio, les iba contando personas que había conocido en la vida, personas queridas, ¿no es cierto?, que conocí en la vida. Y bueno, resultó un canal muy lindo, con muchos suscriptores, y que después terminó la pandemia y entonces yo dejé de hacer los programas, pero qué lindo, ¿no? Que eso queda en las redes. Claro. Y de repente sigue haciendo bien, ¿no? Bueno, y ahí conté el milagro eucarístico y conté un pequeño milagro, que es que parte del milagro eucarístico, que en un momento el párroco lo pinchó con un palillo de dientes y sangró. Oh. Y entonces una gotita de esa sangre me la dio a mí y a los otros también, y después una gotita se la llevó a Juan Pablo II en su momento. Ajá. Era el Papa en ese momento, ¿no? Sí. Qué va. Así que sí, fue para mí es mi reliquia más querida, ¿no? Es decir, porque justo ahora estamos organizando una capilla construyendo, ¿no? Sí. Una capilla para la oración perpetua, en donde quiero que esté esa gotita de sangre, ¿no? Padre, nosotros tenemos una foto con la que hicimos el flyer promocionando el programa, en donde vos estás sosteniendo un relicario con forma de capillita, digamos. Ah, bueno, esa es la gotita. Ah, sí. Mirá, ahí está. Ahí está. Esa es la gotita, porque en un momento una de esas gotitas de un sacerdote se perdió. Ajá. Porque nosotros las llevábamos a los enfermos, incluso hubo curaciones, ¿no? Mira. Pero la cuestión es que en ese momento yo dije, bueno, no, mejor la pongo en un relicario, y es muy extraordinariamente la saco de ahí, ¿no? E incluso la gotita se mantiene, o sea, sí, mira. Sí, se la ve muy bien, es una gotita mínima, ¿no? No, seguro. Pero sí, pero sí, y uno piensa, una gota de sangre de Jesús bastaría para la salvación del mundo, ¿no? Sí, entonces, digo, bueno, es una cosa muy valiosa, ¿no? Seguro. Es verdad que ya te digo, lo que está en la Eucaristía es lo mismo, ¿no? Es decir, sí. No es que sea más, pero evidentemente es elocuente, ¿no? No, seguro. Y además yo creo en esto, ¿no? Dios en su designio nos dio libertad, y frente a esa libertad, bueno, uno puede tener la terquedad y tiene que seguir pobre él laburando para que terminemos en nuestra libertad de aceptarlo, y solamente ingresa si lo aceptamos. Así que ahí cierra, digamos, el círculo. Viste que a veces hay gente que dice, bueno, si usted tanto que dicen que la Eucaristía porque hace milagro extra,
Y no, es que con la libertad nuestra, sí o sí tiene que seguir dando, entre comillas, signos, señales Sí, de esa realidad, ¿no? sí, sí. Sí, está como constantemente enseñándonos, pero Exacto. viste, en las cosas que nos pasan también, ¿no? Ujú, En nuestros mismos errores, ¿no? Que ujú. nos damos cuenta, ¿por qué no habré perdonado? ¿Por qué no habré sido más paciente? ¿Por qué guardé esto que se lo comió la polilla? ¿Viste? Es decir, que en todas esas cosas hay una enseñanza, ¿no? Bueno, padre, mira, se ve que está interesante la charla porque el operador no nos corre con el tiempo para la publicidad que tiene él, porque todas las veces Mira, siempre nos anda corriendo. Te leemos un mensajito y vamos a una última pregunta. Bueno, dale, dale. nos saluda el equipo de Mateando, siempre empeñado en brindar lo mejor. Y saludos también al padre Eduardo Pérez de Carlos Aragón, De acá de Catamarca. de acá de Catamarca. Ah, muchas gracias, Carlos. Así que bueno, por esta entrevista ligamos como empeñados en dar lo mejor. Así que bueno, se ve que vamos bien. Está bueno. Vamos Sí. bien. Padre, no sé Qué si hay bien. algo más, Juan, pero yo quería ya llevarte por el tema de, bueno, al vos ser testigo del milagro eucarístico, no sé si me traicionan los tiempos, pero bueno, Carlos Acutis, nuestro próximo santo, nuestro jovencito, él iba recopilando en la web que él armó al respecto. Este milagro está, vos tuviste ocasión no sé, por algún lado leí o estoy fantaseando, o No, no, miraste, no, cómo... tenés razón. Fue también otro milagrito, ¿no? Ajá, a Porque ver. no sé exactamente cuándo, pero yo supongo que fue en el año 2003, que él tenía 12 o 13 Ajá. años. Él escribió un mail a la Conferencia Episcopal Argentina, yo era el subsecretario, preguntando por este milagro que había sido autorizado en el año Mirá. 2000, Ajá. porque él estaba haciendo esa muestra de milagros eucarísticos, con 150 milagros de todo el mundo. Entonces yo, como coincidía justo que tenía esa documentación, tenía fotos, tenía todo, entonces le mandé todo eso. Y entonces él se murió 2 años después o 3 años después, Sí. y estaba el milagro eucarístico de Buenos Aires incluido, ¿no? Y bueno, la mamá de él entonces, cuando lo beatificaron, me dio una reliquia de los cabellos Mirá. de Carlos Puti, sí, sí. Sí, yo no conservo el mail, los mails, porque fueron 2 o 3, porque a mí me llamó mucho la atención que él, siendo un chico tan jovencito, Sí. Claro. en general, la gente cuando se interesa por un milagro eucarístico, busca un poquito como de datos fuertes para creer, ¿no? Claro. Y él no, porque él creía en que Jesús estaba vivo en la Eucaristía, pero quería datos para convencer a sus compañeros. Mira. Y eso me gustó mucho, y yo recuerdo haber pensado, este chico va a terminar cura. Y después, al poquito tiempo, supe que se murió porque trajimos la muestra de los milagros a la Argentina. Sí. Y bueno, y ahí supe que habían empezado su causa de canonización, y ahora el 7 de septiembre ya lo van a canonizar, que es una gracia Así es. grande, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Tal cual, tal cual. Por cuestiones de la providencia también, que va a ser en el jubileo de los adolescentes, fallece Francisco, bueno, hay toda esa cuestión, ya tiene la fecha y coincide acá, nosotros vamos a estar el 6 de septiembre con la fiesta de la protección de la Virgen del Valle, por el sismo que tuvimos por estos lados. Bueno, padre, ha sido Claro. un gusto enorme charlar Bueno, contigo. Probablemente te molestemos cerquita del 7 de septiembre porque, bueno, también queremos hablar sobre Claro. Carlos Acutis y eso. Así que fue una Claro. charla espectacular. Lo comprobamos también Bueno, porque... gracias a ustedes, y saludos y bendiciones a todos ahí. Bueno, muchísimas gracias, padre. por hacerse el tiempito y bueno, estamos con récord de espectadores, entonces también Sí. Está bueno. si bien no es lo más importante porque es el mensaje, pero bueno, si tenemos rating Sí. mejor. Bueno, padre Eduardo, muchísimas gracias
la gentileza y el A espacio, ustedes. sabiendo la enormidad de trabajo que tenés y de la dedicación de todo lo que haces pastoralmente, y sobre todo sobre esto de embellecer del trabajo del arte que tenés tan bonito. He estado leyendo, tratándote de conocer un poco, pero bueno, y lamentamos, bueno, ojalá haya otro congreso de algo que podamos traer, lo que pueda venir a Catamarca. Dale, dale. Sobre eso que Me estás preguntando, encantaría. sobre eso que estás preguntando, Juan, estén atentos al próximo bloque. Muy bien, Hay algún algo hay. spoiler. Así que bueno, no es espolear, pero muchísimas gracias. Dios te Muchas bendiga y estaremos en contacto. Te usted. vamos a volver a molestar. Vámonos con gusto. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Chao, padre. padre, gracias.